de tema y vamos a ir a uno súper relevante porque esto podría, y yo creo que fue muchas veces una barrera de entrada. El Senado aprobó un proyecto de ley que elimina la necesidad de una orden médica para que las mujeres podamos realizarnos una mamografía. Y esto es de todo sentido, que no tengas que ir a pedir una orden para luego hacerte la mamografía, que es tan relevante. Exactamente, que tienen que hacerse. Totalmente. ¿No? Pamela Araya, ya lo veo en pantalla. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, con más detalles de esta información. Hola, muy buenos días. Sí, ustedes lo decían, solamente falta la firma del presidente ahí para que se publique en el diario oficial y esté ya disponible esta nueva ley que permite entonces ir a tomarse una mamografía tan relevante sin la necesidad de la orden médica, porque implica también tener que ir al médico. Bueno, para conversar y profundizar sobre esta iniciativa, estamos a esta hora con un señor que se nos cruzó con unos cartoncitos que iba pasando ahí, un señor reciclador. Pero voy a volver al tema de fondo. Bien, les contaba yo lo de la mamografía sin orden médica y nos acompaña hasta ahora Verónica Toledo, quien es cirujana oncológica de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, acá al menos está la ley, falta la promulgación y esto... ¿Qué significa? ¿Que yo puedo ir a un centro médico, por ejemplo, y pedir una hora, me quiero hacer una mamografía? Sí, significa que antes de esta ley, para realizarte una mamografía necesitas ir a un médico para pedir la orden médica. Entonces esto es súper importante por la congestión que hay de horas médicas y por la necesidad de realizar un diagnóstico precoz. Sí hay que enfatizar ciertos puntos. La mamografía como screening, detección precoz, es a partir de los 40 años. A menos que tenga algún antecedente familiar, se realiza 10 años antes del diagnóstico de un familiar. Y en este tema es súper importante que sea la mamografía realizada en un centro acreditado y que una vez realizada sea evaluada por un profesional de la salud, que puede ser una matrona, puede ser su ginecólogo, para evaluar este examen y ver si necesita algún examen complementario, como la ecografía. Pero eso es lo más importante, en el fondo, que sea evaluada por un profesional y en centros acreditados. Ahora, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, decía que él igual es médico y decía que 4 de cada 10 mujeres se realizan la mamografía de rutina. ¿Esto puede ayudar entonces a que sea más sencillo acceder a este examen? Aquí no estamos hablando de plata, estamos hablando del acceso respecto de las horas. Sí, yo creo que va a ser muy importante porque el ocupar una hora en ir al médico, después otra hora en hacerse la mamografía, pedir la hora y después mostrarla, o sea, ya son 3 consultas y aquí ya estamos al menos disminuyendo una. Pero insisto nuevamente, es súper importante que una vez realizado el examen sea evaluado por algún profesional de la salud y que sea realizado en centros acreditados. Sí, porque muchas veces también la persona se queda con el resultado en la mano y ve el informe que dice no se detecta nada extraño y uno finalmente no vuelve al médico a mostrar esa mamografía, digo. Y como dice usted también, a veces es necesario hacer el otro examen. Claro, eso es importante que la interprete algún profesional de la salud, porque en algunos casos hay algunas mamografías que necesitan complementarse con ecografía. Hay pacientes jóvenes que necesitan mamografía. Hay otras, por ejemplo, que no necesitan la mamografía bajo los 40, salvo que tengan antecedentes familiares. Por eso que es importante que se realice a partir de los 40 como detección precoz y en pacientes menores cuando tengan antecedentes familiares y que siempre sea interpretado por algún profesional de la salud y, muy importante, en algún centro acreditado. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Usted hace hincapié en esto de un centro acreditado. ¿Qué tengo que hacer yo para ver que el centro esté acreditado? Porque a veces uno puede pensar que es sencillo, pero no es tan sencillo. A ver, todas las clínicas grandes acá en Santiago al menos están acreditadas. Tiene que tener un radiólogo especialista en mama. Recordemos que la mamografía la hace un tecnólogo, pero es evaluada luego por un radiólogo especialista en mama. Entonces eso es importante verificar si son radiólogos acreditados con el RUT del médico, se puede acceder a la Superintendencia de Salud y ver si efectivamente ese médico está acreditado. Y también evaluar si el centro tiene la acreditación. Eso se puede buscar en internet, está accesible a todo el mundo. Una pregunta del estudio, doctor. Sí, ¿cómo está, doctora? Muy buenos días, le habla Carla Zunino. Hola, muy buenos días. Usted ha insistido harto en que después de hacerse la mamografía hay que ir donde un médico que interprete el examen, pero uno tiene como la sensación o la idea, a lo mejor estoy muy equivocada, de que si se hace la mamografía y en ese momento están viendo que hay algo malo, a uno como paciente la deberían alertar, ¿o no? Aquí me imagino que si sale mala, alguien te debería decir, o no es así, por eso es tan relevante ir a un médico posteriormente. No siempre es así, porque la mamografía se realiza y el informe se entrega después.
No en todos los centros se realiza la mamografía y se entrega el diagnóstico inmediatamente. ¿Doctora? La mayoría de las veces se realiza la mamografía y ¿Ya? el informe se va a retirar después. Por eso que es importante que al retirarlo ese examen sea evaluado por un profesional, que puede ser la matrona en el consultorio, el ginecólogo de cabecera, un médico general, y si hay alguna alteración puede derivarlo al especialista que es el mastólogo, porque algunas pacientes van a necesitar realizar un examen complementario, a veces se realizan otras proyecciones de la mamografía para ver algunas lesiones más chiquititas, que son las microcalcificaciones, que es como amplificar la radiografía de la mama, la mamografía, o en algunos casos se necesita realizar una ecografía para complementar. Entonces, Ya. por eso que es importante, me parece maravilloso que sea sin orden médica, pero tiene que ser evaluada por un profesional después. Claro, pero yo igual me pregunto si el sistema no debiese tener como un, perdón la redundancia, pero un sistema como de alerta. O sea, si alguien está haciendo un informe de una paciente que se hizo una mamografía y no está buena, ¿no debería ser también necesario que se llame a esa paciente y se le diga? Porque podría ser que alguien se haga una mamografía, crea que está todo bien y después no vaya al médico. Y ahí hay un problema real que en el fondo también, o por ignorancia, o por descuido, hasta por falta de tiempo, doctora, podría pasar. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo, pero no siempre es obligación. En la mayoría de los centros hay centros de alerta que si Ya. sale un examen alterado desde un BIRATS 4 para arriba se contacta a la paciente, pero no siempre es así, tampoco hay que confiarse de eso. Siempre hay que retirar uno el examen como paciente, uno también es responsable y pedir que se lo evalúe algún profesional. Perfecto. No confiarse que la van a llamar siempre, por eso retirar el examen, que pasa lo mismo un poco con el Papa Nicolau, que dice, no, es que me hice el PAP y no me han llamado. Lo mismo dicen algunas pacientes de la mamografía, no, es que me la hice y me llamaron, así que yo asumo que está normal. Claro. Mejor no asumir nada, retirar el examen, ser responsable uno. La mayoría ahora se entregan los exámenes vía correo electrónico, en algunos centros lo envían o se retiran el mismo día. Entonces es mejor hacer hincapié en eso, no esperar que o confiarse de que la van a llamar. Perfecto, importante recomendación que hace, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Le quería preguntar un Hola, tema buenos que días. recién ahí usted lo mencionó respecto a esta recomendación de hacerse una mamografía anual para las personas ya mayores de 40 años, pero hacerse una antes para las personas que tienen antecedentes familiares. En ese caso, ¿a qué edad sería recomendable hacer una mamografía para quienes, reitero, tienen antecedentes familiares? Muy buena la pregunta. A partir de los 40 es como detección precoz por la cantidad de tejido mamario que nosotros llamamos densidad mamaria. Antes no sirve en pacientes como detección precoz porque hay mucho tejido denso que no permite que el rayo pase y se evalúe bien. Entonces a veces en esos casos es mejor realizar una ecografía si hay alguna duda. Pero en pacientes que tienen antecedentes familiares, por ejemplo, si mi mamá tuvo un cáncer a los 40, yo a partir de los 30 años, o sea, 10 años antes del diagnóstico del familiar, tengo que empezar a realizarme exámenes porque tengo más posibilidades de tener un cáncer. Entonces, en esas pacientes se puede realizar 10 años antes del diagnóstico y no a partir de los 40. Perfecto. Ahora hay que decir que en Chile está garantizada la mamografía una cada 3 años, desde los 50 a los 69 nada más. O sea, también estamos hablando de que un examen que puede resultar costoso a veces cuando no se tiene una buena cobertura de salud. Claro, en el plan de FONASA está garantizada en GES desde los 50 a los 69 años cada 3 años, pero nosotros hacemos la recomendación a partir de los 40 años. Ahora, en general, afortunadamente no es un examen de alto costo, es accesible. A cada cierto tiempo hay muchas campañas de cáncer de mama, se regala mucha mamografía, hay harta opción de poder realizarla. En los consultorios también tienen hartos convenios, entonces es un examen que afortunadamente es accesible, es un examen de corta duración. En algunas pacientes puede doler un poco, pero es un rato corto. No es un examen que uno tenga que estar mucho rato y recordar que por ley todas las mujeres tienen acceso a pedir media tarde libre por la ley para ir a realizarse los exámenes preventivos, que eso es súper importante para realizarse el chequeo de mamografía y también el chequeo ginecológico. Claro, eso me imagino que después habrá que comprobarle al empleador con el mismo examen que efectivamente Claro, fue a con la tomarse orden, con el examen que realizó el examen, la mamografía o el Papa Nicolau. Doctora, estamos hablando de que se puede tomar mamografía sin orden médica ahora, pero me gustaría de todas maneras que recordara lo importante de la mamografía. Muchas veces personas dicen, no, pero es que yo me hago el autoexamen. Pero cuando uno se hace el autoexamen y encuentra algo es porque ya hay algo.
Sí, eso es súper importante. Importante realizar la mamografía porque la mamografía detecta lesiones antes que nosotros las palpemos. Como tú dices, cuando uno palpa una lesión, ya está la lesión, o sea, ya puede haber un cáncer. Entonces, la idea del autoexamen es para pacientes que están fuera del screening, o sea, bajo los 40 años. Lo ideal es que las mujeres se examinen una vez al mes, lejos del periodo menstrual una semana, se autopalpen y se encuentran algún bulto, algún sangrado por el pezón, vayan a consultar y se hagan la mamografía y después consulten con ese examen. Ahí ya está todo dicho, digamos. Claro, pero la idea es que la mamografía que quede nunca reemplaza, el examen físico jamás reemplaza la mamografía. La mamografía es el único examen que ha comprobado disminuir la mortalidad. Por eso que hacemos tanto hincapié en la mamografía. Podemos pedir un método complementario como la ecografía, hay resonancias, magnificaciones, pero el screening se hace, el tamizaje precoz, con mamografía. El examen físico ayuda en pacientes que están fuera de este rango, pero no lo reemplaza bajo ninguna circunstancia. Verónica Toledo, cirujana oncológica de mama de la Fundación Arturo López Pérez. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Y gracias igual. Ya escuchaban ahí las explicaciones entonces de la doctora Toledo respecto y cerrando sobre la importancia de la mamografía. Siempre lo hemos dicho, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de las mujeres en nuestro país y en el mundo. Así que al menos ahora se elimina una traba, si se puede decir así, que es que una vez promulgada la ley uno va a poder recurrir a tomarse una mamografía sin necesidad de ir al médico primero para pedir esta orden. Sí, me parece a mí un gran avance, se baja una barrera de entrada, porque muchas veces era mucho el trámite, hoy día directamente poder ir a pedir la mamografía y luego, y eso sí que lo rescatamos de la entrevista, ir a consultar para que un médico interprete ese examen y no quedarse tranquila. Muchísimas gracias, Pame, a ti y a la doctora, que tengan ambas un buen día. Buen día, que esté muy bien. Igual ustedes, chao. Nos vemos. Muchas gracias.